Bueno, pues vamos a profundizar el día de hoy un poquito más de lo que el Señor nos ha dado. Ustedes se pueden imaginar un lugar desolado, un lugar tan vacío, donde no hay vida ni esperanza. Solo, básicamente, en ese lugar, pues lo único que había era el peso de la muerte y el abandono, ¿estamos de acuerdo? Porque decía que eran huesos secos y aparte estaban esparcidos, ni siquiera estaban juntos. O sea, no sé cuánto tiempo tendrían esos huesos de estar ahí, pero ya era un valle de desolación. ¿Y alguna vez te has sentido así? ¿Te has sentido que como si tu vida estuviera seca, sin propósito? Como atrapado en un ciclo muchas veces de rutina y hasta de desesperación, porque decimos, esto es lo que hacemos diario y ¿para qué, no? Y a veces yo el otro día me preguntaba, Señor, ¿para qué nos trajiste aquí, no? ¿Cuál es el propósito realmente de nada más nacer, crecer, estudiar, trabajar y morir, básicamente? ¿O cuál es el propósito, no? Entonces muchas veces entramos en ese ciclo de rutina, ¿no? Porque es diario lo mismo y pareciera que semana con semana y se nos van los años. Se nos van los años y ya cuando menos te das cuenta, ya los hijos ya están grandes, ya se casaron, ya tuvieron hijos, ya empezaron su familia, o sea, y se va rapidísimo el tiempo, muy rápido. Y tal vez te has sentido a lo mejor perdido porque a lo mejor no has encontrado la forma de salir adelante en algo que tú has querido, que has soñado, que has esperado. Bueno, pues esta historia no es algo solamente antiguo, es la realidad de muchos ahora, ¿no? Lamentablemente. Y vemos, o lo podemos ver en familias rotas, corazones heridos, sueños que parecían vivos, pero que con el tiempo se han desmoronado. Y a menudo pareciera que nos encontramos en nuestros propios valles de huesos secos, ¿no? Muchas veces luchando también por encontrar sentido en medio de la sequedad de nuestras vidas. Y sin embargo hay algo extraordinario también en esta historia, que es algo que a mí, decía una hermana, la hermana de Yayita, ¿no? Me voló la cabeza. Y sin embargo, a veces no nos damos cuenta de ello. El valle no es el final de la historia. El valle no es el final de la historia, es precisamente el lugar más improbable donde Dios decide actuar. Ahí en ese valle seco, ahí en esa situación que estamos pasando, ahí en esa aflicción, en esa, ¿cómo se puede decir? Conformismo que a veces tenemos, ¿no? Y ahí es donde Dios decide actuar. Y hoy vamos a ver y vamos a permitir también que Espíritu Santo nos enseñe y nos permita entender aún más de esta historia, donde aquel profeta llamado Ezequiel fue enviado a un valle lleno de huesos secos y esparcidos, como decíamos. Y aquí vamos a ver también, bienvenidos hermanos, y aquí vemos cómo es un encuentro, este valle es un encuentro transformador también. Y lo que parecía un escenario de muerte se convirtió en un testimonio de vida, restauración y propósito. Es algo maravilloso. O sea, esta es la parte que a mí me voló la cabeza, ¿no? Esto lo encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. Hoy vamos a estar brincando ahí en ese capítulo, vamos a estar brincando en algunos versículos que vamos a estar leyendo el día de hoy. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, este día
por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Te agradezco, Padre, por todas y cada una de tus bendiciones, por mis hermanos, Señor, que nos escuchan aún en los medios sociales, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque yo sé que tú eres bueno, Señor. Y el día de hoy te pedimos, Señor, que tú nos sigas instruyendo y nos sigas revelando, Señor, de tu palabra, que podamos entender qué es lo que hoy tienes para cada uno de nosotros. Padre, dejamos todo en tus manos, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, Señor, nuestras mascotas, nuestros vehículos, nuestras áreas de producción, nuestros negocios, todo lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, Señor, quien haga la obra en cada uno de ellos, Padre. Te pedimos, Señor, que el día de hoy también no permitas que salgamos como llegamos, sino que salgamos diciendo que fue bueno estar en la casa del Señor. Señor, todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entonces, lo que parecía un escenario de muerte, como les decía, se convirtió en un testimonio de vida, restauración y propósito. Y si nos damos cuenta, Ezequiel no estaba solo en ese valle. No estaba solo en ese valle. Y te digo algo, tú tampoco lo estás, hermano. Tú tampoco lo estás en tu valle, en esa situación que estás pasando. No estás solo. Pareciera que Ezequiel estaba solo porque dice que lo llevó el Espíritu a ese lugar. Y era un valle de huesos secos, un valle gigantesco, muy grande. Y vemos cómo Dios toma lo imposible y lo convierte en un milagro. Lo convierte en un milagro. Algo que creíamos que ya no tenía vida, algo que creíamos que ya no podía resucitar, algo que creíamos que ya no tenía más esperanza, Dios lo hace posible. Y esa es la parte maravillosa de este mensaje, ¿no? Porque, ¿qué significa esto para ti? Que aún en los momentos más oscuros, Dios puede traer luz a tu vida. Incluso cuando todo parece perdido, también Él puede restaurar lo que creíamos muerto. Lo que creíamos que ya no podía ser posible, Él lo puede hacer. Y lo hemos visto, lo hemos vivido, hemos escuchado testimonios de cuando parecía que ya no había más esperanza, que ya no había más solución, Dios actuó de una manera sobrenatural. Y este es un mensaje vivo, dirigido a ti, aquí y ahora. Así que te pregunto, ¿estás preparado o estás listo para descubrir cómo Dios puede transformar tu valle en un campo de vida? O más bien, como dice también la palabra, en un jardín de vida. Porque muchas veces no estamos preparados. Creemos estar preparados, pero ¿realmente estamos preparados para esto? Es decir, ¿está en nosotros la fe suficiente para que Dios pueda actuar en nuestras vidas? Esto es algo que tenemos que pensar, porque muchas veces decimos amar a Dios, pero a veces mostramos todo lo contrario, ¿no? Que amamos más al mundo que al Señor. Entonces, Dios es un Dios celoso. Y muchas veces decimos, ay, pero Dios conoce, Dios sabe. Pues sí, sabe que estás fallando, ¿no? Y no con esto quiero decir que no podemos hacer muchas cosas, sino al contrario, somos libres de poder hacer todo lo que queramos, pero no todo nos conviene, dice la palabra de Dios. Tenemos que buscar esas cosas que verdaderamente nos convienen. Y aquí vamos el día de hoy a entender muchas de estas cosas que verdaderamente nos convienen y debemos de conocer. Lo más importante, y lo decíamos la semana pasada, es conocer verdaderamente a Dios, al Dios de la Biblia, a este Dios que decimos amar. Porque cada vez que lo vamos conociendo más a Él, vamos entendiendo más cómo Él es y cómo Él actúa y qué es lo que quiere de nosotros y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí me explico?
A veces creemos conocer a Dios. De habladas lo oímos, ¿no? De dicho, Santo nos lleve en esa revelación para poder encontrar esperanza en medio de la sequedad. Dios es lo que nos ha venido a dar esperanza, aún en medio de la sequedad, aún en medio de los valles. ¿Qué dice el Salmo 23? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no, porque tú estarás. Así es, esa es la parte importante. Aunque andes en el valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque Él está con nosotros. ¿Sí me explicó? Y esa es la parte que debemos de entender. No estamos solos. No estamos solos. Él está con nosotros. Y dice la palabra de Dios que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Y eso es parte de lo que hoy el Señor quiere enseñarnos. No estás solo. No estamos solos. ¿Sí me explico? Él nos debe tenemos que entender y permitir que Espíritu Santo nos lleve a cambiar nuestra forma de ver, ¿cómo decirlo? Nuestros propios huesos secos muchas veces también. ¿Qué es lo que necesita ser renovado? ¿Qué es lo que verdaderamente está seco en nosotros? ¿Qué es lo que no está funcionando o que nos está dañando? O que pareciera ya estar muerto, aún nuestra fe. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a empezar. Ezequiel era un hombre que se puede decir acostumbrado a las visiones de Dios, ¿estamos de acuerdo? Era un profeta, entonces él estaba acostumbrado a las visiones de Dios, pero lo que experimentó ese día fue algo totalmente distinto, porque una cosa es profetizar algo y otra cosa es vivirlo. ¿Sí me explico? Algo que tú vives es todavía algo sobrenatural, algo que verdaderamente puedes entender y comprender cuál es verdaderamente el significado que Dios quiere para nuestras vidas y el propósito por el cual nos lleva a ver eso el Señor. Entonces Dios lo llevó en espíritu a un valle inmenso lleno de huesos secos. No había nada de vida, ni sombra, ni agua, nada. Entonces se podría decir que solamente estaba el eco de la soledad sonando en el aire, ¿no? Si han escuchado alguna vez, nosotros cuando llegamos aquí a Aguascalientes, nos tocó conocer algo que no habíamos visto en la Ciudad de México jamás, las rodadoras. ¿Alguien conoce las rodadoras? Bueno, aquí les llaman unos así, que son esas espinas que se van juntando y que con el aire se van haciendo unas bolas. ¿Cómo le dicen? Las greñudas. Sí, nosotros, bueno, nos enseñaron aquí en Jesús María, que eran las rodadoras, así les llamaban ellos, las rodadoras, y parecía un desierto. Y cuando hace viento, de hecho unas se iban y se estampaban con unos vecinos que teníamos ahí enfrente, porque para allá soplaba el viento, se acomodaban todos ahí. Pero el escuchar el viento se veía así muy solo, todavía, o sea, cuando llegamos aquí estaba muy solo, nos tocó ver liebres, nos tocó ver correcaminos, mapaches, coyotes, aquí entonces tlacuaches, todavía por ahí uno que otro, pero esas son las cosas que todavía nos tocó ver, que parecía un desierto, y es algo de que no estás acostumbrado, y Dios te lleva muchas veces a ese desierto para alguna razón, por algo que quiere que entendamos y que veamos cuál es el propósito que Él tiene para nosotros, que confiemos en Él. ¿Sí me explico? Ahora, yo me imagino que también a medida que Ezequiel caminaba entre los huesos, entre esos huesos secos, se hacía muchas preguntas, ¿no? Como yo creo que cada uno de nosotros, si el Señor nos llevara a ese valle de huesos secos, al estar caminando por ahí, ¿qué te preguntarías? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es todo esto, no? ¿Por qué me trajo el Señor aquí?
¿Qué es lo que quiere que yo vea de estos huesos secos? Porque ahorita conocemos ya toda la historia, qué es lo que sucedió, pero en ese momento Ezequiel no sabía absolutamente nada. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿O qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme en este lugar de muerte? ¿Sí? Donde ya no hay vida, aparentemente, ¿no? Entonces, tal vez nosotros también nos sintamos como Ezequiel en ese momento. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por estas situaciones? ¿Por qué estoy pasando por esta enfermedad, situación? No sé, lo que estés pasando muchas veces. ¿Por qué estoy pasando esto, no? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entienda o cuál es el propósito de Dios para que yo esté pasando por esta situación? Porque los huesos secos del valle no solo eran restos físicos, ¿sí? Porque en medio de un valle, hablando también en sentido figurado, lleno de sueños rotos, de esperanzas frustradas y de relaciones desmoronadas también, ¿no? Entonces, ¿por qué esos huesos secos no nada más eran restos físicos, representaban también aquello que hemos perdido? Ay, Señor, aquí estamos. Aquello que creíamos que nunca volvería a tener vida, ¿no? Entonces, si podemos ver en el contexto de Israel, esos huesos simbolizaban al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Aquel pueblo quebrantado, en exilio, separado de la tierra que Dios les había prometido, eso era lo que representaban esos huesos secos. Y muchas veces también, si podemos ver esto, habían perdido su identidad el pueblo de Israel, su propósito y sobre todo también su esperanza, ¿no? Eso es lo que habían perdido en aquel entonces. Y eso es lo que habla la palabra de Dios. Habían perdido su identidad, su propósito y su esperanza. ¿Y cuántos de nosotros no hemos perdido lo mismo? ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido nuestra identidad, nuestro propósito y sobre todo la esperanza de poder salir adelante, de que Dios pueda hacer ese cambio, esa transformación? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso? Y habían, ¿cómo les digo? En aquel entonces, yo creo que el profeta Ezequiel se hacía todas esas preguntas también, ¿no? Y aquí es donde Dios actúa, aquí es donde Dios llega, ¿sí? Y Dios interrumpió ese silencio en el aire con una pregunta a Ezequiel. Después de que él estuvo caminando, Dios llega y le hace una pregunta que no solo era para Ezequiel, sino para todos nosotros. Le dijo: hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Es una pregunta desafiante, hermanos, ¿eh? Porque Ezequiel sabía lo que veía, lo que estaba viendo, por donde había caminado, lo que estaba pasando. Eran huesos totalmente secos, y no nada más secos, sino esparcidos. Es decir, una mano por aquí, la cabeza por allá, los pies por otro, o sea, totalmente esparcidos, bueno, los huesos, ¿no? Y es como nosotros muchas veces, ¿cómo decirlo? Muchas veces nosotros vemos nuestra propia realidad nada más. Y podemos decir: esta es mi realidad, Señor. Yo estoy pasando por esto y esta es mi realidad. Y muchas veces nos pueden decir: sí, pero Dios la puede cambiar. No, porque esta es mi realidad. Pero Dios puede hacer esa transformación. No, porque esta es mi realidad. Yo lo estoy viviendo, lo estoy palpando, ¿sí me explico? Lo estoy tocando. Esta es la realidad. ¿Cómo Dios puede cambiar esto? Y muchas veces dudamos que Dios pueda hacer ese cambio.
Cuando creemos que únicamente nuestra realidad es lo que vale. Y eso es lo que él veía en esos momentos. ¿Estamos de acuerdo? La realidad era que esos huesos estaban, estos huesos, ¿tú qué hubieras respondido? Señor, pero pues ya están secos, están todos separados, están todos rotos. ¿Cómo van a vivir? A lo mejor hubiéramos respondido así. Y muchas veces así respondemos cuando Dios te dice, ¿crees que yo puedo restaurar tu matrimonio? Ay, Señor, no, es que no conoces a mi esposo. O no conoces a mi esposa. No, Señor, no creo. O muchas veces, ¿crees que yo te pueda dar el trabajo que necesitas? No, pero si yo no tengo estudios, Señor. Yo no tengo conocimiento, pero yo te lo voy a dar. No, Señor, es que esta es mi realidad. Y muchas veces cuando Dios te dice también, ¿crees que te puedan aumentar el puesto o te puedan aumentar el salario? Ah, sí, pues hay muchos por delante de mí. Hay otros que tienen más tiempo. Pues sí, pero tienen más tiempo porque no han hecho nada. Y muchas veces no confiamos en el Señor. No creemos que Él pueda hacer eso. Y aquí es una pregunta importante que Dios le hace a Ezequiel. ¿Podrán vivir estos huesos? Esos huesos tan secos que no solo estaban muertos sino esparcidos, ¿no? Sino que llevaban tanto tiempo en ese lugar o en ese estado que cualquier esperanza de vida pudiera parecer ridícula, ¿no? ¿Cuánto tiempo tendrían esos huesos ahí? ¿Cuánto tiempo tenían de sequedad? ¿Cuánto tiempo has estado en esa situación así? Y cuando Dios llega y te dice, ¿crees que yo lo puedo hacer? ¿Crees que yo puedo hacer el cambio? ¿Y qué le respondes? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por eso también, no? Que llevamos tanto tiempo en alguna situación o condición que cualquier esperanza de vida o restauración parece ridícula, ¿no? O imposible. Como el hombre que Jesús sanó junto al estanque de Bethesda, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan esa historia? 38 años enfermo, hermanos, 38 años enfermo. Y cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Qué le respondió? Sí, Señor, yo quiero ser sano. No, ¿qué fue lo que le respondió? Pareciera que ya no tenía ninguna esperanza, pues le contestó, no tengo quien me meta, Señor, en el estanque cuando se agita el agua. ¿Eso fue lo que le preguntó el Señor? ¿Cuántos de nosotros no somos así? El Señor nos dice, ¿quieres ser sano? Ay, Señor, pero es que tú no conoces mi condición. Tú nos habías ido a muchos médicos y todos me dicen que no hay solución. Yo no te pregunté eso. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir adelante de esta situación? ¿Quieres cambiar esta situación? Ahí lo vimos, o sea, con Jesús también. Y Jesús aún así le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. A veces somos muy tercos, ¿no? Como decíamos, a veces, mujeres, levanten sus oídos. Cuando nosotros les preguntamos, ¿de qué color me pongo la camisa? ¿Azul o negra? Pero es que, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué saco vas a usar? ¿Qué cinturón? ¿Qué zapatos te vas a poner? No, quiero saber nada más si me pongo la camisa blanca o la azul. No, pero es que depende del pantalón. Bueno, por eso, a ver, espérame. ¿Sí me explico? Los hombres muchas veces vemos en blanco y negro también, ¿no? Blanco y negro, porque para nosotros es sí o no. Y ya. Pero para las mujeres es quizás, tal vez, no sé, si pueda. Y empiezan a... ¿A poco no, mujeres? Y para nosotros muchas veces es tan sencillo. Y a veces ustedes nos dicen también, no sé, pásame mi refresco. ¿Dónde está? En el refrigerador. Pues tú andas buscando ahí en el refrigerador y no aparece. Oye, ¿no está tu refrigerador? Ahí está. Y otra vez, no está. Ahí está. Si lo encuentro, ¿qué te hago? Y está otra vez. Y estaba arriba del refrigerador, ¿no?
Y uno, aquí está, ¿ves? Está en el refrigerador. Pues sí, pero no me dices dónde. O sea, a veces así somos, perdón. Pero así también aquí lo vemos. ¿Qué pasó con este paralítico de Bethesda, no? ¿Quieres ser sano? Ay, Señor, es que no tengo quien me lleve al estanque en lo que se agita el agua y ya cuando llego, pues ya me ganaron. ¿Quieres ser sano? Y aquí es algo que nos pregunta también el Señor, ¿crees que yo pueda hacer vivir estos huesos secos? ¿Quieres salir de esa situación? ¿Quieres que terminar con esa condición? Nos dice el Señor. Y regresando aquí a Ezequiel, vemos cuál fue la respuesta que él le dio a Dios, ¿no? Fue una respuesta, a mi punto de vista, no sé ustedes cómo me vean, sabia. Es la mejor respuesta que pudo haber dado, ¿sí? Porque no sé qué hubieras respondido tú o qué hubiera respondido yo si nos hubieran preguntado lo mismo. Les digo, o sea, ya habíamos caminado por el valle de huesos secos, ya habíamos visto los huesos partidos, blanqueados de tanto tiempo de estar ahí en la arena y todo esto. Su respuesta fue bien sabia, ¿no? Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Por qué no respondemos así? Cuando Él nos pregunta, ¿crees que yo pueda hacer esto en tu vida? ¿Crees que yo pueda cambiar tu situación? ¿Crees que yo pueda sanar tu enfermedad? ¿Crees que yo... Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Sí? Dios no llevó a Ezequiel a ese valle para que simplemente contemplara la desolación del valle. Lo llevó allí para mostrarle que incluso en el lugar más muerto, Él puede obrar milagros. En el lugar donde parecía que ya no hay ninguna esperanza, Él puede obrar milagros. Porque este valle no es solo un lugar de desesperación, es el lienzo perfecto para que Dios muestre su poder. ¿Sí me explico? Es donde Él verdaderamente puede mostrar su poder. Él se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Sí me explico? Eso es la parte que debemos de entender. Aquí es donde comienza la transformación, porque ¿qué hay imposible para Dios? Y si nada hay imposible para Dios, ¿por qué no confiamos en Él? ¿Por qué no esperamos en Él? ¿Por qué pensamos que Dios no puede cambiar nuestra situación o nuestra condición? ¿Por qué? ¿Dónde está tu fe? ¿Se acuerdan también qué pasó cuando el Señor va en la barca con sus discípulos y se levanta una tormenta? Y los discípulos, o sea, estaba la tormenta, estaban los relámpagos, estaban las olas y el Señor roncando. Jesús estaba roncando en una orilla. Y los otros estaban gritando como nenas. Siendo del vulgo, o sea, eran pescadores y, Señor, ¿no te compadeces de nosotros que perecemos? Y el Señor, ¿qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿cuánto tiempo más debo de estar con ustedes? ¿Qué fue lo que hizo? Él se levantó y empezó a gritar también. Calmó al viento y a la mar. Y ahí muchos dijeron, wow, ¿quién es este hombre que aún el viento y la mar le obedecen? Y eso es algo que vamos a ver aquí. Porque muchas veces nos cuesta hablar la palabra. Aquí se los enseñó a sus discípulos. ¿Por qué no hacen? Les estoy enseñando lo que ustedes deben de hacer. Ustedes no deben de esperar a que yo lo haga. Ustedes lo deben de hacer. Pero muchas veces dicen, es que yo quién soy, pastor, para declarar la palabra de Dios. Yo quién soy para hablar de la palabra. Yo quién soy para... ¿Eres un hijo de Dios o no lo eres? Por eso les digo, aquí también vemos cómo en esos huesos secos, aquí habían perdido su identidad el pueblo de Israel. Ya no sabían quién eran, porque habían sido esclavos por tanto tiempo que ya no sabían verdaderamente quién eran. Jesús nos lleva a decirle a la montaña qué tan grande es nuestro Dios
y no ir y decirle a Dios qué tan grande es nuestra montaña. Él lo dijo, ¿no? Él le dijo, dile a esa montaña que se mueva y así será. Pero dijo, dile a esa montaña. No dijo, yo lo voy a hacer por ti. Dime a mí y yo lo hago. No. Si crees, si tuvieras fe como del tamaño de un granito de mostaza. No, no dijo tamaño, como un granito de mostaza. Entonces le dirías a esta montaña, quítate y la montaña se moverá. Y aquí vemos que Dios no permitió que Ezequiel simplemente observara. Aquí le dio un mandato. Profetiza sobre estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. Y en ese momento vemos el principio de algo asombroso también. Cuando Dios habla, incluso lo más muerto comienza a escuchar. Incluso lo más muerto comienza a escuchar. Porque tú podrías decir, le profetizo unos huesos secos, no tienen oídos. ¿A qué le profetizo, Señor? ¿Sí o no? ¿A qué le profetizo? ¿Por qué? Pero ¿qué sucede cuando la palabra de Dios es proclamada? ¿Qué significa profetizar en medio de la sequedad? Esto nos lleva al siguiente punto de la historia, ¿sí? Ezequiel se encontraba de pie en el valle, dice la palabra de Dios, rodeado en el valle por montones de huesos secos, y en medio de esa desolación Dios le da una orden desconcertante. ¿Sí lo dije bien? Profetiza sobre estos huesos secos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Escuchen la palabra del Señor. Y esto está en Ezequiel 37:4. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Qué clase de lógica hay en hablarle a los huesos? No tienen oídos, no tienen vida, ni siquiera podían responder, ¿no? Pero lo que Ezequiel entendió y lo que tenemos que entender nosotros, hermanos, es que la palabra de Dios no depende de las circunstancias. Tiene poder para cambiar cualquier situación. Tiene el poder para cambiar cualquier situación. Entonces Ezequiel obedeció. Su voz resonó en el valle llevando consigo la promesa de vida. En el versículo 5 dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y mientras hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder también. Primero escuchó un ruido, un temblor que sacudió el suelo. Los huesos comenzaron a moverse, uniéndose unos con otros, desde no sé qué lugar hasta no sé qué otro. ¿Sí? ¿Se imaginan esa escena? Es como un rompecabezas, ¿no? Era como un rompecabezas, empezar a buscar qué hueso le pertenecía a qué cuerpo y qué cabeza, a qué. Entonces, queriendo unir las piezas correctas en cada cuerpo, huesos dispersos encontrando su lugar. ¡Wow! Tendones formándose, carne subiendo o cubriéndolos, y finalmente la piel que los revestía. ¿Se imaginan? Qué imposible para Dios. ¿De dónde salió todo eso? De la palabra de Dios. De la palabra del Señor. Él lo dijo y se cumplió. ¿Pero qué creen? ¿Lo hizo Dios? ¿Sí o no? ¿A través de? Él está esperando hacer milagros y muchas cosas a través de cada uno de nosotros. Él no quiere hacer los milagros simplemente para que tú los veas, sino que tú seas partícipe de esos milagros, que tú seas partícipe de esas transformaciones, que tú seas partícipe de su palabra, confiando en que Él lo hará. Les digo, ¿ustedes creen que debió haber pensado el profeta Ezequiel cuando le dijo, profetiza sobre estos huesos secos? ¿A qué le voy a hablar? ¿Al polvo, a estos huesos rotos? ¿A qué le voy a hablar?
Y muchas veces así estamos nosotros, ¿no? Cuando te dice, confía en mi palabra y yo haré. Pero es que, Señor, ¿cómo le voy a hablar a esta situación? ¿Cómo le voy a hablar a esta otra? ¿Cómo voy a declarar esto? ¿Cómo voy a declarar prosperidad en mi vida si soy pobre? ¿Sí me explico? ¿Cómo voy a declarar sanidad si estoy enfermo? Pero no eres tú quien lo va a hacer. Dice el Señor, soy yo. Simplemente debes de confiar en mi palabra. Debes de creer y obedecer simplemente. ¿Qué fue lo que pasó también con el paralítico, no? Jesús le dijo, levántate de ahí, toma tu lecho y anda. ¿Qué hubiera pasado si él le hubiera dicho, no, Señor, no, pues sí, no he ido al estanque, Señor, todavía, no ha bajado el ángel para que yo pueda ser sanado? ¿Cómo quieres que me levante? Y muchas veces estamos así, ¿no? Jesús preguntándole a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Y para nosotros podría decir, ay, mi mente, Señor, pues está ciego, no ve, ¿qué crees que quiera? Él me lo tiene que decir. Él lo tiene que decir con su boca, lo tiene que declarar con su boca. ¿Qué es lo que quieres? A lo mejor él quiere un bastón, un perro guía, no lo sé, ¿sí me explico? ¿Qué quieres que te haga? Depende, dice la palabra de Dios, nuestra fe, lo que recibiremos. ¿Qué tan grande es tu fe para que puedas recibir? Pero como en todo milagro, había un problema y faltaba algo, ¿no? Aunque los cuerpos estaban completos, ya estaban formados, faltaba algo. No tenían vida. No tenían vida. Y estaban formados, pero vacíos. ¿Estamos de acuerdo? Y esto nos recuerda algo bien importante. Sin el Espíritu de Dios, toda restauración externa está incompleta. Toda restauración externa está incompleta. Podrás recuperar, por ejemplo, un trabajo, sanar una relación o solucionar un problema, pero si el Espíritu Santo no estaba en el centro de eso, lo que parecía vida seguirá siendo o estando vacío. ¿Sí me explico? Porque muchas veces podemos recibir un milagro, pero si el Espíritu Santo no nos guía y no es el que nos, vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a fallar. Vamos a volver a caer. Tenemos que permitir que esa vida nos la dé el Espíritu de Dios, que es quien nos forma. Él es quien nos da vida verdaderamente. Jesús sopló vida también en sus discípulos. Les dijo, reciban el Espíritu Santo. Dios sopló vida sobre nosotros. Y Él nos prometió soplar vida en cada uno de nosotros a través de Espíritu Santo. Pero tenemos que creerlo y recibirlo verdaderamente. Entregar nuestra vida a Él para que sea Él quien haga esa transformación y la siga haciendo. Para que esa transformación no sea hueca ni vacía, sino que verdaderamente haya un propósito y haya vida en esa transformación. Si el Espíritu Santo no está en el centro, entonces algo no está bien. Algo falta. Falta algo en ese milagro. Y vemos entonces que Dios habló nuevamente al profeta y le dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán, dice el Señor. Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué no hemos hablado a Espíritu Santo? Ven, transforma mi vida, sopla en mi vida para que pueda ser transformado, para que mi mente cambie, para mi forma de sentir cambie, para que esta enfermedad salga de mí, para que verdaderamente haya un milagro y una transformación en mi vida. En ese instante, cuando Ezequiel obedeció y llamó al Espíritu, algo milagroso sucedió. El aliento de Dios llenó aquellos cuerpos y lo que eran antes huesos secos,
ahora se levantó con un ejército poderoso y lleno de vida. ¡Wow! Este momento no solo nos muestra el poder de Dios para restaurar, sino también la necesidad de su Espíritu para verdaderamente tener plenitud en nuestras vidas, para dar plenitud, para que sea Dios quien dé plenitud a todo lo que tenemos y todo lo que somos. ¿Sí me explico? Ahora, este ejército de vida recién formado tenía un propósito también, ¿eh? El mensaje de Dios no terminó ahí. Lo que parecía un milagro físico tenía un significado mucho más profundo todavía. Uno que se conecta directamente con nuestras vidas también aún hoy. ¿Quieres saber qué representaba este ejército? ¿Qué tiene que ver esta visión con tu propia restauración y propósito? Veamos el próximo paso de esta historia, ¿no? El milagro en el valle no era solo un espectáculo de poder de parte de Dios. Era un mensaje profundamente personal para Ezequiel y para todo el pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Dios mismo explicó el significado de esta visión en el versículo 11, donde dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. En otras palabras, los huesos secos representaban a un pueblo quebrantado, exiliado y desesperanzado que había perdido todo y había perdido también toda fe de la posibilidad de restauración de parte de Dios. Ellos creían que ya Dios no los iba a poder levantar de esa situación. Ellos creían que ya era el fin para ellos, para el pueblo de Israel. ¿Y cuántos en toda la historia no han pensado eso? Que ya el pueblo de Israel, cuando los nazis, ¿se acuerdan también? Pensaron que el pueblo ya de Israel, el pueblo judío, iba a desaparecer. Y no es así, ¿no? Entonces, en otras palabras, los huesos secos representan al pueblo de Israel quebrantado, exiliado, sin más esperanza. Israel se encontraba en aquel entonces en una situación física que habían sido llevados al cautiverio en Babilonia. Estaban cautivos, eran esclavos, lejos de su tierra, lejos de su templo y de la promesa que Dios les había dado. Pero esto también tenía un porqué, ¿no? ¿Se acuerdan? Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa cuando no obedecemos a Dios? Ellos habían desobedecido a Dios, se habían hecho de otros dioses. Por eso les digo, Dios es un Dios celoso, que quiere que le demos todo, porque Él quiere darnos todo también. Desde su perspectiva todo estaba perdido, pero Dios, les digo algo, no dejó su situación sin respuesta, ¿eh? A través de esta visión también vemos cómo les dio la promesa de que no solo era para ellos, sino para todos los que se sienten atrapados en el valle de la desesperanza. En el versículo 12 dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ahí está la promesa nuevamente. Yo los haré subir de esas sepulturas, de esos lugares donde ustedes creían que ya no había más esperanza. De ahí los levantaré y los llevaré al lugar que les he prometido. La restauración que Dios prometió no era solamente física, era espiritual y total. Y esto es parte de lo que Dios estaba recordándoles a Israel, que Él no había terminado todavía con ellos. Y te digo una cosa, tampoco ha terminado con nosotros. Y que su fidelidad no depende de las circunstancias humanas.
Pero hay algo más poderoso aún. Esta visión no se limita a Israel de aquel tiempo. Habla de todos nosotros también. A nuestros valles personales y a las áreas de nuestras vidas que muchas veces parecen muertas, ¿no? ¿Qué huesos secos tienes hoy en tu vida, hermano? Quizás un matrimonio roto, una salud debilitada, un corazón lleno de dudas. Dios no solo restaura, transforma completamente. Transforma completamente. Dios toma lo que está muerto y lo hace nuevo. Lo hace nuevo. Lo vimos ahí en esta historia. Todo lo hace nuevo. No para dejarnos donde estábamos, sino para darnos un propósito renovado. Un nuevo propósito para nuestras vidas. Así como Israel fue llamado a levantarse como un ejército poderoso, tú también eres llamado para levantarte en el poder de Dios, hermano. Lleno del Espíritu Santo, listo para cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Cuando tú le permites actuar en tu vida, Él verdaderamente te va a llenar de ese propósito para que podamos entender qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros, por qué fuimos creados, para qué fuimos creados. Pero aquí surge una pregunta clave, ¿no? Algo que yo me pregunté al estar preparando este tema. ¿Cómo podemos experimentar este tipo de restauración en nuestras vidas? ¿Cómo podemos experimentar este tipo de restauración en nuestras vidas? ¿Qué debemos de hacer para que el Espíritu Santo traiga vida donde hay muerte? Y esto nos lleva al último punto de esta historia, donde descubriremos también, donde descubriremos cómo podemos aplicar este mensaje transformador a nuestra propia vida. El Valle de los Huesos Secos no es solamente una historia para admirar o decir, ay, cuán grande es el Señor, ¿no? Es más bien una invitación a creer y actuar. Una invitación a creer y actuar. Después de mostrarle la restauración de los huesos secos a Ezequiel, Dios dejó claro que su intención no era simplemente devolver la vida a un pueblo exiliado, ¿no? A un pueblo que estaba en el exilio. Salud. Este mensaje más bien es un recordatorio de su poder, de ese poder soberano y de una declaración de que, ¿cómo explicarlo? A ver. Es un recordatorio de ese poder de Dios, de ese poder soberano y una declaración de que cualquier situación que estés pasando o que llegues a pasar, Dios puede transformar lo imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y en el versículo 13 nos dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Sí me explico? Estas palabras son una promesa para ti hoy también y para mí. No importa cuán seco sea nuestro valle, cuán distante te sientas de la vida que Dios tiene para ti, si su espíritu puede obrar en tu corazón, si le permites entrar, Él hará el cambio. Él hará esa transformación. Ahora, ¿cómo aplicamos esta visión a nuestras vidas? Son 3 pasos fundamentales. Primero, reconoce cuál es tu valle. Antes de que los huesos pudieran cobrar vida, Ezequiel tuvo que caminar por el valle y reconocer la realidad de lo que él veía, como decíamos. Hay una realidad ahí, pero no es la realidad de Dios. ¿Sí me explico? No puedes superar lo que no estás dispuesto a enfrentar, hermano. No podemos superar lo que no estamos dispuestos a enfrentar. Tal vez hoy necesitas admitir que hay áreas en tu vida
que están secas. Relaciones, sueños o incluso tu fe. Segundo paso, escucha y proclama la palabra de Dios. La restauración comenzó cuando Ezequiel obedeció y profetizó. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios tiene poder para transformar, pero necesita ser proclamada. No sé si me explique. La palabra de Dios tiene poder, ¿estamos de acuerdo? Para transformar, pero necesita que nosotros la proclamemos en medio de nuestro valle, en medio de esa situación, en medio de lo que esté pasando en nuestras vidas. Necesitamos empezar a declararla. Llena tu corazón con las promesas de Dios y declara su verdad sobre tu vida. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Estás ¿cómo decirlo? Si estamos enfrentando miedo, declara: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si me siento solo, debemos de proclamar también: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, tú lo prometiste, yo lo creo. Así cada una de las palabras son promesas que Dios ha dejado. Y la palabra tiene vida o toma vida cuando nosotros la declaramos. Por eso se acuerdan cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, que era lo primero que decía: escrito está. Porque hay poder en eso. Entonces, y el punto número 3, invoca al Espíritu Santo. A veces pienso que hemos hecho a un lado el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos dejado verdaderamente de clamar al Espíritu Santo, de invocar al Espíritu Santo para que verdaderamente haga y transforme nuestras vidas. Los huesos no solo necesitaban estar cubiertos de carne, de tendones y de todo lo demás, necesitaban aliento de vida. Y este es el poder del Espíritu Santo, que no solo restaura, sino que renueva completamente nuestras vidas. Eso es lo que viene a ser Espíritu Santo. Y ahí es donde vamos a ver, por medio también de ese cambio y esa transformación que Él haga en nosotros, vamos a saber si somos o no somos del Señor. ¿Sí me explico? Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, rinde tu corazón a Dios y pide que su Espíritu llene cada rincón de tu vida, cada parte que esté seca, que sea Él quien la renueve, que en lugar de ser un valle de huesos secos, sea un jardín como el Edén. Que Él llene, Él puede, acuérdense, el Espíritu Santo puede traer vida donde solo había muerte. Entonces, hay que clamar a Él, hay que hablar la palabra. Dios quiere que veas este valle como un lugar de oportunidad, hermanos. Él quiere que veas este valle como un lugar de oportunidad, no como un destino final o como algo que ya no tiene más. Porque lo que hizo con Israel, lo hará contigo si confías en su poder. Amén. Hoy el Señor te llama para salir de tu valle, hermano. Nos llama para salir de nuestro valle, a levantarnos como parte de su ejército también, lleno de propósito y esperanza. La pregunta es, ya les va. Can, 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 can. Si es el Señor, dile que yo estoy predicando ahorita aquí. La pregunta es, ¿estás listo para dejar que Él obre en tu vida? ¿Estamos listos? Te los digo porque muchas veces, como decíamos, ¿no? Respondemos sí o no. No respondas, es que ahorita tengo esta situación, es que
¿Sí me explico? Empezamos a poner más cuestionamientos cuando el Señor te dice, ¿estás listo? Si estás dispuesto, les digo algo, el milagro comienza ahora. Deja que Dios transforme tus huesos secos en un testimonio vivo de su poder en tu vida. El Valle de los Huesos Secos no es solamente una visión impresionante, es un desafío personal. Nos recuerda que sin importar cuán desesperada parezca nuestra situación, el poder de Dios puede cambiarlo todo. Todo lo puede cambiar. Pero hay algo que no podemos ignorar, hermanos. La restauración de esos huesos no ocurrió automáticamente. Fue resultado de la obediencia de Ezequiel al proclamar la palabra de Dios, de la intervención del Espíritu Santo que trajo vida donde había muerte. Ahora, es el momento de que debemos de mirar nuestro propio valle. Quizás esos huesos secos son un corazón lleno de dudas, de incertidumbres, un pasado que puede pesar demasiado en nuestras vidas, o una fe que parece haber desaparecido muchas veces también, o sueños que nos han abandonado, ¿no? Que pareciera que nos han abandonado. Y tal vez nos hemos acostumbrado tanto a la sequedad, hermanos, que nos hemos olvidado cómo se siente vivir con esperanza. Pero Dios te está hablando hoy, así como le habló a Ezequiel. ¿Podrán vivir estos huesos? ¿Podrán vivir estos huesos? La respuesta, les digo algo, no está en tu capacidad, sino en tu disposición a creer. Dios te invita a dejar de enfocarnos, o nos invita a dejar de enfocarnos en la sequedad y mirar hacia Él, quien tiene el poder para transformarlo todo. Pero para experimentar este cambio necesitamos tomar una decisión. El milagro comienza cuando reconocemos nuestra necesidad. Recibes su palabra y permites que Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Es decir, reconocemos nuestra necesidad, recibimos la palabra de Dios, esa promesa que Él tiene para nosotros, y permitimos que Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Y déjame decirte algo. Muchas veces pensamos que este es el final de nuestra historia, ¿no? Que ya Dios no puede hacer más por nosotros, que Dios ya no puede cambiar nuestra situación, que Dios ya no puede sanar esa enfermedad o lo que sea. Ese no es el final de la historia, hermano. Es el comienzo de algo nuevo. Porque así como esos huesos secos se levantaron como un ejército poderoso, tú también puedes levantarte hoy, no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Tal vez te preguntarás, ¿realmente es esto posible? Déjame decirte que no importa cuán oscuro sea tu valle, el mismo Dios que habló vida a esos huesos secos está dispuesto a obrar en tu vida ahora mismo. Así que aquí está el desafío. ¿Permitirás que Dios traiga vida más bien a tu valle? ¿Permitirás que Dios traiga vida a tu valle? ¿Le darás el acceso también a las áreas secas de tu corazón? ¿Y estás listo para obrar en lo que Dios te diga? Porque Dios está listo para obrar. Déjame decirte algo, Dios está listo para obrar, pero Él está esperando tu respuesta muchas veces. Está esperando tu actitud. ¿Qué actitud tienes ante lo que Él te ha prometido? ¿Qué actitud tienes ante lo que Él ya te ha dado? Ahora, esto es parte de lo que el Señor quiere que entendamos. Muchas veces esa historia de los huesos secos refleja lo que está pasando en nuestras vidas, lo que estamos viviendo, lo que creemos estar viviendo. Una realidad que puede ser nuestra realidad, pero no es la realidad de Dios.
cuando confiamos en la realidad de Dios que Él tiene para nosotros, las cosas van a cambiar de una manera sobrenatural en nosotros. Él puede transformar y dar vida donde pensábamos que ya no podía existir nada más. Él puede venir y darnos vida y cambiarnos, cambiar esa situación, cambiar nuestra forma de pensar, aumentar aún nuestra fe, darnos esa fe que sea necesaria para que seamos levantados a través de su palabra, si confiamos en Él, si esperamos en Él, porque Él es el que hace la obra. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios nada más. Pero Él quiere que nosotros confiemos en Él, que creamos verdaderamente en Él. Porque mucha gente allá afuera cree en Dios, pero te digo una cosa, no le cree a Dios. Es totalmente diferente. Yo puedo creer en Dios, pero a la hora de creerle a Dios, ay, espérame tantito. Y se los digo porque aún en mi trabajo, donde yo estaba anteriormente, había compañeros que me decían, es que a ustedes les prohíben muchas cosas. Digo, ¿quién nos prohíbe? Pues ahí en su religión. No, digo, acá no nos prohíben absolutamente nada. Lo que sí estamos aprendiendo es qué nos conviene y qué no nos conviene. Exacto. Y ahí es donde viene la diferencia, ¿sí me explico? Porque muchas veces ellos decían, no, es que ustedes ya no toman porque les prohíben nada. Digo, a ver, muchos de ellos iban a la otra iglesia. Y yo les decía, bueno, cuando tú vas a tu iglesia, ¿dentro de tu iglesia tomas? No, ¿cómo crees? ¿Fumas? No, no, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si se supone que a ustedes no les prohíben nada y ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿no? ¿Por qué? No, pues es que es la iglesia y ahí está Dios. Ajá. Eso es algo que nosotros hemos entendido. En la iglesia no está Dios. Dios está en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros conformamos la iglesia somos nosotros. Entonces hay una diferencia muy grande cuando comprendes eso y ya no vas a dañar el templo del Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? Y eso es parte de lo que Dios quiere que entendamos. Él quiere transformar nuestra vida para darnos algo mejor. Dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, de bendición y no maldición, de esperanza. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que creer. Para que esos huesos secos, para que esa parte que aún que creíamos que no podíamos cambiar o que no podía cambiar o que no había solución, en Él está la solución. Ponte de pie. Vamos a terminar con una oración sincera, invitando al Espíritu